Aunque no es una enfermedad, cuando un hijo nace con esta condición, muchos padres se preguntan si podrá tener una vida normal. Y es que afecta la producción de melanina, esa sustancia que le da color a la piel, el cabello y a los ojos. No se contagia, no se cura, pero sí duele, y no solo al exponerse a la luz y al sol, más que nada cuando hay comentarios inoportunos, cargados de prejuicios. Pero hay quienes no aceptan quedarse en la sombra. Justamente en este reportaje les contamos la historia de 3 mujeres que enfrentan las dificultades y desafían los límites que otros les impusieron. Rompen estereotipos, cumplen sueños, valoran sus diferencias y abren el camino para quienes viven con albinismo. Con orgullo, Baltasar Ushka decía ser el nieto del Chimborazo. El último hielero, curtido por la altura y el tiempo, contaba que su abuelo fue albino. Y según la leyenda andina, los bebés de piel blanca, cabello dorado y huesos de marfil son hijos del coloso. Pero más allá del mito, en un país atravesado por la diversidad, hay quienes buscan respuestas, no para encontrar un origen fantástico, sino para comprender por qué su piel, sus ojos y su pelo son diferentes. María Teresa tiene 35 años. Lidera una empresa multimedia, le apasiona el marketing, la publicidad e incluso se ha animado a contar historias desde el cine. En su familia no había antecedentes de albinismo. Cuando nació, los pronósticos médicos estuvieron llenos de obstáculos, pero sus padres decidieron que su hija tendría una vida como la de cualquier otra niña. Años después, llegaron sus hermanas gemelas, también albinas. Como papás, recibir esa información que les daban los médicos, decirles que yo iba a tener una vida básicamente encerrada en una casa con cortinas oscuras, que no iba a tener una vida para nada normal y cosas así. Obviamente se asustaron un montón. La verdad, yo creo que fueron muy sabios en el sentido en el que nunca me limitaron para nada. O sea, ellos me decían siempre que yo podía hacer todo. Me trataron siempre como una niña, como cualquier otra. Después buscamos muchas más opiniones de diferentes médicos, dimos con médicos que conocían un poco más de la condición y eso ayudó muchísimo a cambiar las perspectivas porque les dieron información que era un poquito más correcta de lo que era la realidad del albinismo. A mis hermanas les llevo 13 años, entonces cuando ellas llegaron ya estaban listos para recibirles, o sea, sabían exactamente lo que era. Y para mí fue súper bueno tenerles a ellas también, fue algo que me ayudó un poco a no sentirme tan sola, tal vez. El albinismo no es una enfermedad, es una condición genética que se transmite de padres a hijos y que altera la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos. Su ausencia provoca una sensibilidad extrema al sol, una fragilidad que se lleva en la piel y en la mirada. Digamos que a grandes rasgos hay 2 tipos de albinismo, el albinismo ocular y el albinismo oculocutáneo, que es el que se presenta en la piel, en los ojos, en el pelo. Dentro del albinismo oculocutáneo, que es el que yo tengo, existen 8 tipos diferentes y dentro de estos 8 tipos, diferentes subtipos de albinismo. En el albinismo puedes tener mucha melanina, poca melanina, nada de melanina. Y eso categoriza el tipo y el subtipo de albinismo que tú tienes, que es lo que tenemos que aprender nosotros, a usar mucho protector solar, a cuidarte, usar, tal vez si hay un día así como el de hoy que tiene un 0 nubes, usar gafas de sol, gorras, paraguas para bloquear un poco el sol. Y en cuanto al tema de visión, eso también depende mucho del tipo de albinismo que tengas. Hay gente que tiene un resto visual bastante bueno, hay gente que ve menos. Por ejemplo, mis papás decían que yo de chiquita no podía ver la luna, por ejemplo. No le encontraba en el cielo ni de chiste. Y después sí, o sea, aprendí y ya sé cómo encontrarle y le encuentro y le veo. Entonces, es solo el proceso de ir aprendiendo a ver. Aprendiendo, por ejemplo, la posición de tu cabeza, donde ves mejor, porque tenemos ese movimiento involuntario de los ojos que te ayuda a enfocar un poco, pero que tienes que ir aprendiendo dónde es tu posición de la cabeza, dónde puedes enfocar mejor, cómo bloqueas tú mejor la luz. María Teresa vivió en un hogar amoroso que supo amortiguar el peso de la diferencia, pero afuera todo era distinto. Allí donde las miradas se clavaban con curiosidad o crueldad, aprendió a teñirse el cabello y a ocultar sus rasgos. Las opiniones, las miradas del resto, lo que la gente dice en la calle, porque no se filtran mucho, te van dando una impresión de quién tú eres y a veces tú internalizas esas opiniones, esas frases, esas cosas
y te empiezas a sentir rara. Yo tuve lo que yo llamaba emboscadas, yo tuve 2 en la vida. Estábamos lavando las manos en el baño y unas niñas que eran creo que 1 o 2 años mayores que yo me encontraron en el baño y como que en una especie de encerrón empezaron a decirme que yo estaba enferma, que yo no podía estar ahí, que no sé qué, que sus papás les habían dicho que yo estaba enferma. O sea, yo me acuerdo ese día haber salido del colegio y le pregunté a mi abuela, le dije, ¿por qué me dijeron esto estas niñas? Porque yo no entendía. Y mi abuela me dijo, ay, no les hagas caso, no tienen razón, o sea, no saben lo que están diciendo. Y algún día te vas a dar cuenta que ser diferente es bueno. Hace poquito me pasó y fue como demasiado, o sea, estaba en la fila del súper y la persona que estaba haciendo la fila atrás mío coge y me hace así el pelo. Y yo me doy la vuelta así como, ¿por qué haces eso? O sea, cualquier persona que tú le haces eso es súper raro. O sea, de verdad es una violación de espacio personal extrema. Y la gente cree que porque tú te ves distinto tienen algún permiso para hacer ese tipo de cosas o ese tipo de comentarios y no es así, no está bien. Pero con los años decidió dejar de esconderse e hizo las paces con su reflejo. Algo que a mí me ha gustado mucho es como hacer las paces con esa palabra albinismo. Y la verdad, tenía una autoimagen muy negativa y sobre todo odiaba esa palabra. Incluso yo traté de ocultarme un poco, me pinté el pelo, me autobronceaba con autobronceador la piel, que no se notara nada. Porque no quería ser diferente, no tenía ganas de ser diferente, no quería que me vean así. Pero después fui descubriendo que esa visión que yo tenía sobre mí no era mía. Era la que había escuchado de los otros, de lo que ellos creían que era tener albinismo. Y después fui haciendo las paces con eso y me di cuenta que en realidad a mí me encanta como soy. O sea, como me encanta mi pelo como es, me encanta mi piel así como es, no me molestan mis ojos, o sea, me han servido súper bien. Y empecé a hacer como las paces con esa autoimagen, empecé a hacer las paces con la palabra albinismo. El albinismo está en todos los continentes. Se estima que en América del Norte y Europa, 1 de cada 20.000 personas lo presenta. En África subsahariana, la cifra es mayor, 1 de cada 5.000, pero allí la diferencia puede ser fatal. Durante décadas, bebés albinos desaparecían al nacer. Hoy son víctimas de persecuciones, mutilaciones y asesinatos por parte de redes que lucran con sus cuerpos para rituales que buscan salud y riqueza. La persecución los obliga a buscar refugio en comunidades que los protegen. En Ecuador, la amenaza no es la muerte, pero sí el desconocimiento. Las personas con albinismo deben adaptarse a un entorno que no fue pensado para ellas. Tampoco hay estadísticas oficiales que permitan dimensionar su realidad. Por eso, la Fundación Piel de Ángel y la Comunidad Albina de Santo Domingo impulsan un censo nacional que permita saber cuántos son, dónde están y cómo viven. Con esa información, esperan impulsar leyes y políticas que les permitan vivir con dignidad. Necesitamos que se tome en cuenta que el protector solar no es un cosmético. Necesitamos también dentro de casa, dentro de una oficina, porque es necesario cuidarnos de los rayos que despiden la computadora, el televisor, el teléfono. Nuestros lentes son diferentes, no son transparentes, no son gruesos. Ahora, el tema psicológico también es importantísimo trabajar en eso, porque hay personas con albinismo que no aceptan, no hay la aceptación ni personal ni familiar. Para ello es necesario saber cuántas personas somos. Entonces surgió la idea de realizar el censo para saber cuántos somos, en qué condiciones de vida estamos, cómo está el tema de la educación, el trabajo, la salud, el tema psicológico. Entonces queremos a través de estos espacios que nos dan los medios de comunicación, y agradeciendo la oportunidad, hacer el llamado a la comunidad en general, a todas las personas con albinismo, a todas las personas que quieran ser parte de esto. Es algo real, es algo que lo estamos implementando para conocer, para ser contados. Rina es hija única. Sus padres buscaron en las ramas del árbol familiar hasta llegar a una bisabuela albina. Mis demás primos eran blancos, eran trigueñitos, pero yo era la exageración. Entonces mi cabello brillaba en el sol y sí tenía problema para mirar salir al patio a jugar, pero igual ellos me decían, vamos a jugar. Nunca me sentí menospreciada por ellos.
En la escuela fue distinto. Mami les dijo a las maestras que me coloquen en la primera fila y aún así a veces tenía dificultad para mirar. Era terrible la incompresión de las niñas porque yo decía, necesito pasar un poquito adelante, necesito ver, porque en ese entonces escribían las profesoras del pizarrón, era de madera, era de color verde. Entonces cuando escribían con amarillo yo no veía nada. En mí se desarrolló muchísimo el oído, la memoria. Y yo les decía a las profesoras que si van a escribir en el pizarrón, pero que vayan hablando. Aprendí a copiar prontito. Y si no veía bien, pues yo decía, voy a demostrarles a las demás que yo puedo, que si soy diferente en eso, físicamente a lo mejor, puedo ser diferente en rendimiento escolar y eso lo logré. Ella, con miedo al inicio, se convirtió en madre de 4 hijos. Ninguno heredó su condición, pero lo dice sin titubeos. Si alguno lo hubiera hecho, lo habría amado del mismo modo. En su momento sí tuve cierta preocupación, pero yo dije no. Sea como sea, yo lo amaré mucho, cuidaré de él o cuidaré de ella. Son mi vida, son el motor por el cual yo me levanto, por el cual yo hago las cosas. Ivette no tiene rasgos de albinismo en su genealogía y, sin embargo, ella y su hermano nacieron con esta condición. En su historia, como en tantas otras, se repite una constante: la sorpresa, el desconcierto, la falta de información, el largo proceso de aceptación. Yo me acuerdo que cuando él nació, mis papás me contaron que yo lo que decía es que, ¡ay, qué lindo! Porque es igualito a mí. Cuando entré a la escuela, y a mi hermano también le pasó, sí sufrimos de lo que ahora se llama bullying. Porque, claro, por ejemplo, a mí las niñas me decían que parecía Gasper, que parecía una abuelita, estaba viejita o cosas así. O, por ejemplo, se burlaban de mí porque no podía ver bien. Y bueno, yo, por ejemplo, tuve una etapa en el colegio en la que empecé a pintarme el cabello, como a los 16 años, porque quería de alguna manera encajar en mi colegio. Me ponía negro, me ponía castaño, rubio, rojo, pasé por todos los colores. Y después decidí que ya no quería seguir pintándome y sentía que mi cabello se estaba dañando mucho y decidí dejar de pintar. Para ella lo cotidiano puede ser un reto: leer un libro, trabajar frente a una pantalla, caminar bajo el sol del mediodía. Pero ha aprendido a resolver, a construir nuevas formas de mirar el mundo y enfrentarlo. Bueno, primero contarles que yo soy profe de arte, por eso ven aquí un libro sobre historia del arte y cómo enseñar arte. Entonces en mi compu yo básicamente aprovecho que esta compu es touch, entonces al ser touch es más fácil para mí abrir, por ejemplo, el internet. Sí tengo que acercarme a veces bastante a la pantalla, sobre todo cuando quiero ver letras pequeñas y cuando tengo que leer documentos como este. Ahí lo que aprovecho es poner el control más para hacer el documento más grande. Y por ejemplo, si tuvieras que leer uno de estos 2 libros que están aquí en tu escritorio, ¿cómo lo haces? Sí, he intentado esto de las lupas y todo, pero no me han servido tanto, entonces yo prefiero realmente acercarme. Debemos imaginar un mundo en el que cada mujer sea el genio que preside su propio cuerpo. Sin embargo, para invocar tu genio se requiere las nuevas conceptualizaciones de lo estético. Creo que sí deberían como que pensar un poco más en que tal vez la letra pequeña no es inclusiva para todos. Creo que es importante que se haga más visible las necesidades de las personas albinas, porque por ejemplo creo que el protector solar y el usar lentes, el usar gafas deberían estar dentro de la medicación continua, porque pienso que esas 3 cosas son importantes para la salud de las personas albinas. Por ejemplo, más o menos salen $22, $23 del frasco de protector solar. Mis lentes costaron $180 solo las lunas. Entonces con el marco creo que estaban en $280, casi $300. Y mis gafas costaron $240. Entonces contando eso, yo creo que ya llegué a los 500, 600 más o menos. Y aunque todavía faltan leyes, cifras, espacios y respeto, cada vez son más quienes se organizan, se conectan, se reconocen. Ya no desde el silencio, sino desde el derecho a ser distintos sin tener que esconderlo.